¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder iniciar esta semana meditando en la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes que hemos titulado Hábitos que mejorarán tu vida. Y pues vamos a empezar con una breve definición de lo que sería un hábito. Un hábito es algo que se adquiere con una conducta repetida. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú repites algo por un tiempo constante, después ya va a ser algo que va a formar parte de tu vida. Por ejemplo, algunos dicen, yo tengo el hábito de levantarme temprano. Y es que pues se han levantado temprano por mucho tiempo, esa conducta se ha repetido y se llega a formar un hábito. Hay algunas personas que dicen, yo tengo el hábito de la lectura. ¿Qué significa esto? Que por varios días esa conducta se repitió hasta que llegó a convertirse en precisamente eso, un hábito. Algo que hemos descubierto a través de muchos años de ministerio es que en nuestro país, en México, la gente no tiene el hábito de la lectura. Lee muy poco y a veces lo que lee no es tan edificante, no es tan bueno. Es por eso que queremos iniciar esta serie de mensajes que hemos titulado, como les decía, hábitos que mejorarán tu vida. Y la idea es esa, que tengamos conductas que nos ayuden a ser mejores como personas, que nos ayuden a ser mejores en los roles que desempeñamos como hombres, el ser pues hijos primero, hermanos, si tenemos hermanos en la carne, después esposos, cuando lleguemos a casarnos y finalmente el rol de padre, ¿verdad? Entonces que podamos por medio de estos hábitos mejorar en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestra actitud general. Y vamos a empezar con este primer hábito de la lectura, pero de este hábito que queremos que se forme en nosotros es el hábito de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia. Como decía, hay poca gente que realmente tiene el hábito de la lectura. Se dice que para formar un hábito se necesita repetir una conducta por 21 días. Entonces, si tú no tienes este hábito de la lectura de la Biblia, yo te invito a que empieces hoy y que te determines a seguir este hábito de la lectura durante 21 días por lo menos, y después va a ser ya algo que forme parte de ti, de tu conducta diaria, de tu rutina diaria. No como algo automático, sino algo intencional. Y vamos a empezar con este hábito de la lectura de la Biblia con una pregunta. ¿Por qué debo estudiar la Biblia? ¿Por qué debo leer la Biblia? Y vamos a ver un pasaje que mucha gente conoce de memoria y habla del por qué debemos leer la Biblia. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Dice aquí el apóstol Pablo, le escribe a un hombre llamado Timoteo y habla acerca de la Biblia y le dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora aquí Pablo empieza diciendo esta oración: toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora no se refiere a todos los libros, todas las revistas, todo lo que existe de manera escrita, sino se refiere a la Biblia, al Antiguo y al Nuevo Testamento que se estaba completando en ese entonces. Entonces aquí nos da Pablo la razón por la que debemos meditar, estudiar, memorizar la Biblia, porque viene de parte de Dios. Hay muchos libros de autoayuda que le llaman, libros que pues su propósito es ayudarnos, como decíamos, a ser mejores, a mejorar ciertas conductas, ciertos modos, pero realmente este libro no solamente nos informa, la Biblia no solamente nos da información, sino que este libro nos transforma, porque este libro fue y es inspirado por Dios, viene de parte de Dios, está en la mente y en el corazón de Dios esto que nos reveló. Hay muchas cosas que quizá Dios pudo habernos revelado, pero a Él le plació revelarnos lo que está escrito aquí, para nuestro bien, para el bien de aquellas personas que nos rodean.
Entonces, contestando esta pregunta, ¿por qué debo formar el hábito de leer la Biblia? Porque viene de parte de Dios. Ahora, vendría otra pregunta. Ya que formé este hábito de la lectura de la palabra de Dios, ¿en qué me va a servir? ¿Para qué va a servir en mi vida? Ahí mismo el apóstol Pablo nos dice que la Biblia es útil. Ahora, algo útil precisamente es algo que se puede usar. Yo recuerdo una vez de algunas personas que fuimos a visitar y llegamos a su casa y tenían una mesa y ya nos invitan a sentarnos y al estar ahí platicando de repente volteo para abajo y veo que en una de las patas de la mesa hay un libro abajo. Y le digo, ¿tiene un libro ahí? Dice, sí, dice que compré ese libro, pero después me di cuenta que no servía para nada. Y ya lo iba a tirar, pero pues me sirve ahora para que la mesa no esté desbalanceada. Entonces imagínense, un libro cuya función es nada más estar en el suelo para que la mesa no esté desbalanceada. La Biblia es útil. Ahora dice aquí 4 cosas para las cuales Dios nos da su palabra. Vamos a tratar de verlas, tratando de dar alguna idea de lo que significa cada palabra. Muy bien, vimos esta pregunta, contestamos esta pregunta de ¿para qué leer la Biblia? Y la respuesta que dimos es, como dice Pablo a Timoteo, porque viene de parte de Dios. Dios nos da su palabra. Y ahora cabría otra pregunta. Bueno, si la leo, pues ¿para qué me va a servir? Y hay aquí 4 cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Dice que la Biblia es útil, o sea que puede funcionar para enseñarnos. Dice para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Hace muchos años antes de que yo entregara mi vida al Señor Jesucristo, siendo yo joven, un adolescente, yo pensaba que estaba bien delante de Dios. Mi familia y yo teníamos una religión, no la practicábamos, estábamos solo autojustificándonos, pero en realidad estábamos lejos de Dios. No sabíamos nada de Él, no conocíamos nada de Él, pero pensábamos que estábamos bien. Pero cuando recuerdo yo que empecé a ir a la iglesia de La Quebrada en el Estado de México y después a la iglesia de Capistrano también en el Estado de México, y el hermano Eleazar Rodríguez llegó a ser mi pastor, algo que me decían era lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, Eduardo, lee la Biblia. Y yo encontré varios versículos que me hicieron ver, que me enseñaron cuál era mi condición delante de Dios. Lo primero que yo descubrí por medio de la enseñanza de la palabra de Dios es que yo era un pecador. Como les digo, yo pensaba que estaba bien. Yo a veces me justificaba diciendo, sí, yo sé que fumo y tomo y de repente hago estas cosas, pero mi vecino es peor. Mi amigo Perenganito, él es terrible. Y a veces yo decía, uy, él ya está en la cárcel, estuvo. Yo no, yo soy bueno, yo pensaba que estaba bien. Pero la Biblia me enseñó en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después Romanos 6:23 me decía, porque la paga del pecado es muerte. Y yo no entendía muy bien y pregunté y me decían eso, que mi condición delante de Dios era de un pecador y como tal, como pecador, yo merecía la muerte espiritual. Esto es pasar la eternidad separado de Dios. Yo no estaba todavía así como muy convencido, pero dice la Biblia que la palabra de Dios acabamos de leer, que es útil para enseñar, y me enseñó eso, que yo era un pecador delante de Dios. Y luego me redarguyó. La palabra redarguir significa convencer de que estás mal. Y yo empecé a ver y empecé a analizar mi vida, empecé a ver mis hábitos, empecé a ver mis conductas, empecé a ver mis relaciones con mi familia, con mis padres, con mis hermanas, con mis amigos, y dije, en realidad lo que Dios me enseña en su palabra es cierto, soy un pecador. Y recuerdo que una noche Dios me ayudó a corregir esa situación, como dice aquí, que la Biblia es útil para enseñar, me enseñó que yo era un pecador. Después me redarguyó, me convenció de que era cierto, de que mi manera de vivir era inclinada al pecado, pero después me corrigió
Y aquí la palabra corregir se usa a veces como para cuando una persona se rompe un hueso. Y generalmente cuando la persona se rompe un hueso, el doctor o el traumatólogo, perdón, lo que hace es acomodar el hueso, lo vuelve a poner en su lugar para que siga cumpliendo la función que realizaba. A veces no queda totalmente restablecido y a veces el pecado nos rompe tanto que cuando el Señor nos corrige, quizá hay algunas cosas que no queden completamente bien en cuanto a emociones y muchas otras cosas que debemos ir arreglando al estudiar la palabra de Dios. Pero aquí dice que la palabra nos corrige. Esto es, yo con la ayuda de Dios dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de drogarme. No porque tuviera mucha fuerza de voluntad, sino porque Dios me enseñó con su palabra que estaba mal. Dios me convenció de que yo era un pecador y después Dios me ayudó con su gracia a corregir esos malos hábitos, esas malas conductas. Y después dice aquí también la palabra que es útil para instruir en justicia. Y aquí ya es diferente, ya no es tanto enseñar en cuanto al pecado y nuestra condición delante de Dios, sino instruir en justicia es que ahora estoy aprendiendo cómo quiere Dios que yo viva, cómo quiere Dios que yo hable, cómo quiere Dios que me comporte en los diferentes papeles y roles que tengo como esposo, cómo quiere Dios que viva. Él me está instruyendo en su justicia. ¿Cómo quiere Dios que yo sea como padre? ¿Cómo quiere Dios que sea yo como hermano en la iglesia? ¿Cómo quiere Dios que yo me comporte en cualquier situación en la que estoy? Él me está instruyendo por medio de su palabra. Entonces, ¿por qué debo leer la Biblia? Porque viene de parte de Dios. ¿Para qué me va a servir la Biblia? Me va a enseñar mi condición delante de Dios, me va a redarguir en lo que estoy mal delante de Él, lo va a corregir con su palabra y después me va a enseñar a vivir conforme a su voluntad. Y ya para casi concluir este devocional, este mensaje, el versículo 17 nos dice cuál es el resultado de aceptar la Biblia como que viene de parte de Dios, de permitir que la palabra de Dios nos enseñe, nos convenza en lo que estamos mal, nos corrija y nos empiece a instruir en la manera en la que nosotros debemos vivir. Dice el versículo 17, segunda a Timoteo 3, 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí esta frase que me gusta mucho dice, a fin de que el hombre de Dios. Y estamos viviendo en un mundo donde mucha gente podría decir, así como yo lo decía cuando era un adolescente, que cree en Dios, pero está muy lejos de Dios. Y que a veces en el nombre de Dios se hacen cosas terribles. Pero aquí dice, la palabra del Señor nos enseña que si yo la acepto como inspirada por Él, si yo acepto la Biblia como un mensaje de parte de Dios, si yo dejo que la Biblia me enseñe, me redarguya, me corrija y me enseñe cómo vivir ahora para Él, que me instruya en justicia, yo podré convertirme en un hombre de Dios. ¿En qué sentido? En un hombre que Dios usa, en un hombre que yo cuando estaba alejado de Dios, aún con mi religión, pues yo no era de bendición, al contrario, yo era de tropiezo para mucha gente. Yo buscaba mi satisfacción, yo buscaba llenarme a mí mismo, pero ahora, gracias a Dios, no porque yo sea bueno, no porque yo haya mejorado en algunos aspectos, sino por la gracia de Dios, por la lectura de la palabra de Dios y otra vez con su ayuda el tratar de ponerla en práctica, ahora puedo ser de bendición, porque he enseñado la palabra de Dios, porque he usado la palabra de Dios para tratar de que las personas vean su pecado delante del Señor. Entonces, ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué formar este hábito de la lectura de la Biblia? ¿Por qué deberías tú, si es que no has empezado con este hábito de leer la palabra de Dios, por qué deberías hacerlo? Primero, decíamos, porque viene de parte de Dios. Segundo, porque cuando leas la Biblia te va a ser útil, te va a enseñar, te va
a redarguir, te va a corregir, te va a instruir, va a hacer de ti una mejor persona. Si tú te pones en las manos de Dios y te dejas moldear por Él a través de su palabra, tú vas a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hermano. Y igual si, hermana, eres tú quien está escuchando esto, Dios puede usar su palabra para moldearte, para que si tú no has entregado tu vida a Cristo, reconozcas tu condición de pecado, le pidas perdón a Dios y le pidas que Él entre a tu corazón para que Él te guíe. Vamos a ser mejores personas. Como decíamos, el título de esta serie es Hábitos que mejorarán tu vida. Y la verdad, por experiencia propia, yo tengo más de 40 años de creer en la palabra de Dios y de leerla y enseñarla. Y por experiencia que he visto de otras personas, si tú con un corazón sincero empiezas a leer la Biblia y a buscar la voluntad de Dios, Dios te va a convertir en una mejor persona y vas a ser de bendición para aquellos que te rodean. Así que ánimo, si no has empezado con este hábito de leer la Biblia, lo más pronto posible inicia. Si te cuesta trabajo, pues sé diligente, sé disciplinado y empieza a leer la palabra de Dios de manera consistente. Y compártela con los demás también, enséñala a los demás. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su palabra y nos vemos en el próximo mensaje.